Dale, perfecto. ¿Se escucha bien? Sí. Yo creo que... No me regañes en público, por favor. No, tranquilo, amigo. Che, ¿cómo andan? Primero, saludo antes que nada. Un placer estar en tu canal, Gabriel, que es la primera vez que participo. Así que gracias por hacerme ingresar. Yo creo que hay un cierto condimento de subjetividad a la hora, y no es malo, no me estoy refiriendo a la subjetividad como malo. Por ejemplo, mira, John Bunyan, cuando estaba en un barco, él había sido impactado por un texto que no lo podía encontrar en la Biblia y sentía que Dios le habló, que Dios le habló, que Dios le habló, y iba a preguntar a un cristiano y, che, este texto, ¿en dónde está? A ver, ninguno, hasta que dio con un católico y dice, sí, está en sabiduría. ¿Cómo que está en sabiduría? Le dice. Y se quedó ahí como diciendo, si Dios me habló con ese texto. Entonces, bueno, ahí es como que el John Bunyan empezó a revalorizar un poquito, digamos, los deuterocanónicos. No a darle la importancia que por ahí en el protestantismo tienen los libros canónicos de primera instancia, pero darle un poquito más de importancia. Entonces, Argento detecta. Entonces, ¿qué pasa? Con los libros canónicos nos pasa lo mismo en realidad. ¿Qué es lo que la iglesia ha descubierto? La inspiración. Ahora, no todas las personas tienen la misma recepción respecto de como la misma medida de reconocimiento al analizar por medio de qué Dios les está hablando. Entonces, por eso, esa medida de subjetividad determina que haya diferentes cánones en diferentes iglesias. Ahora, creo que no tenemos que hacer de eso una vara, como muchas veces estamos haciendo los protestantes, en decir todo lo que está fuera de este canon que establecimos no es verdad o no es inspirado o no puedo confiar. No, hay que aplicar el mismo criterio y la misma crítica a los libros que están fuera del canon como los libros que están dentro del canon. Y se puede desconfiar en cierta medida a través de ese método histórico crítico tanto de lo que la Biblia dice como obviamente desconfiamos de libros que están fuera de la Biblia. Pero lo que tenemos que saber es que hay un Espíritu Santo que está guiando al hombre a escuchar la voz de Dios y que evidentemente por medio de los libros que hemos seleccionado Dios nos habla más profundamente o más claramente. Y después hacer una escala de valores. Entonces no hay que cerrarse por ahí en la discusión de los límites, sino hacer un énfasis constructivo de lo esencial. Y ahí se van diluyendo las discusiones con eso. Yo quisiera agregar un poco de lo que Jonathan dice en ese punto. Por ejemplo, nosotros en nuestras vitrinas tenemos muchos libros de diferente índole, pero en libros de índole teológico hay muchos que hemos leído y que nos han llenado, han redarguido nuestro corazón y nos han servido para crecer en nuestra fe o en nuestro entendimiento. Esos libros obviamente no están dentro del canon bíblico, ¿me voy a entender? O sea, son libros extra Biblia, pero aún así Dios los ha utilizado para el beneficio nuestro. Ahora, lo que tanto el católico como el copto, como el ortodoxo griego, como el protestante dicen, es que el canon bíblico es el único que nosotros podemos usar para ser dogmático. Es ahí por la razón de la importancia del canon. Ahora, para podernos edificar, créanme, Dios ha utilizado literalmente piedras para edificar mi vida. Un cristal en el transporte público me ha hecho reflexionar. O el vidrio, pues le llamo cristal, vidrio, no sé cómo le dirían en esos países, pero me ha servido para una reflexión y que Dios ha utilizado de manera increíble para poderme para poder crecer. Ahora, yo no voy a hacer doctrina de la piedra o doctrina del cristal o doctrina de una letra de los Beatles, por poner un ejemplo. Jonathan, te estás mordiendo los labios para hablar. No, seguí. Ahí estoy terminando. Bueno, en realidad, si te pones a pensar ¿de qué parte la teología? La teología no parte meramente de la Biblia, parte de la realidad que percibimos y vemos. Por lo tanto, esa piedra que vos decís, no puedo hacer teología de la piedra, en realidad sí, porque vos a través de la piedra detectás, por ejemplo, la ley de la gravedad y te das cuenta que hay leyes en el universo. Y entonces ahí surge el Salmo de David, el 19, donde dice, como que da a entender que detecta la palabra de Dios en la naturaleza, ¿no? Sí, entonces...
Bueno, yo entonces estoy de acuerdo solo con eso. Estoy de acuerdo que puedo hacer teología pero no dogma esencial. Bueno, ahí voy. ¿Qué pasa? Cuando vos desarrollás determinado material, porque vos cuando tenés la Biblia, ¿qué es la Biblia en sí? Vamos a salir del típico de la frase, es un libro, es un escrito, etc. No, la Biblia es un testimonio histórico, principalmente, de ciertas instancias de desarrollo teológico a lo largo de la historia, en relación a una tradición específica y cultural, que es la judio-cristiana. ¿Se entiende? Entonces, una vez que se entiende que realmente la Biblia es eso, y se reconoce que Dios estuvo obrando en la historia, no solamente para el producto de lo que es la Biblia, sino para el producto de lo que es la cultura, además, se abre el abanico de la discusión. Y el dogma, o la dogmática, vamos a decir, no el dogma porque va a sonar católico, la dogmática se va a construir con límites que son más extensos que la Biblia. Mira, te doy un ejemplo. Suponete que los judíos ortodoxos, que solamente leen la Torá y se quedan en la Torá. Si vos te pones a pensar cómo va a ser cómo es la sociedad judía a partir de solamente hacer dogmática de la Torá, y con eso me refiero a no solamente hacer dogmática en términos de teología, sino orden social, porque al fin y al cabo el orden social es la consecución, digamos, del hacer dogmática. Te vas a dar cuenta que en algún punto, vos fíjate que los judíos ortodoxos tratan a la mujer como si fuera una propiedad. ¿Por qué? Porque realmente en la historia se la veía así a la mujer, y eso está en los 10 mandamientos. Vos fíjate que en los 10 mandamientos son leyes para hombres, porque no es para mujeres, es para hombres, en las que la tierra, el ganado, otros bienes que pueda tener, y la mujer son propiedades. ¿Entendés? Entonces de ahí se deriva cómo se construye o constituye la cultura y el orden social. Entonces, ¿qué pasa con el cristianismo? El cristianismo es el avance o el progreso de esa teología judío-ortodoxa, que fue flexibilizando sus bordes y construyendo teología a partir de otras cosas que no son la teología. Entonces tenías las dos ramas interpretativas en el judaísmo de la ley. Una que era un poco más progresista y una que era un poco más conservadora. Entonces, y vos te vas a dar cuenta que llega un punto en el que el cristianismo le empieza a dar más lugar a la mujer. Bueno, ese desarrollo que vemos. Así que la dogmática en términos estrictos y previos a lo que es la práctica cristiana o la práctica de la teología, evidentemente es más amplia que la Biblia. Entonces en ese caso me parece que queda demostrado que no se hace dogmática solamente de la Biblia a lo largo de la historia. Hoy, si vos querés agarrarla y centrarte solamente en la escritura y ser, como dice Jorge Carrillo, soloísta bíblico, bueno, ahí es otro paradigma de trabajo teológico, pero desde mi perspectiva cristiana hay que ser muchísimo más abierto. Bueno, dale. No, nada. Básicamente, ahí dijeron, yo tengo la postura neortodoxa, o sea, no estoy ni plenamente con el catolicismo ni plenamente con el protestantismo en esto de la sola escritura o la infalibilidad papal. Así que trato de buscar un equilibrio, y nada, si puedo dejar algo, es que no nos apresuremos a hacer juicios de valor respecto a las teologías que hay dentro del cristianismo, porque, no sé, a donde voy ya están diciendo que soy un hereje, que soy un liberal, etcétera, y hay que pensar un poquito más, hay que abrir un poquito más la cabeza, hay que entrar en el diálogo, porque a veces parece que, no sé, le están tildando a Jonathan, no sé, a Jonathan lo critican siempre, a Jonathan Ramos, digo. Pero cuando uno se pone a ver bien lo que dice, vos fíjate que hay un punto de equilibrio importantísimo en la charla que hoy tuvimos en el canal de él. Que me parece que eso tienen que rescatar las dos partes. Ojo, la crítica mía al catolicismo es la infalibilidad papal, de su magisterio, etcétera. Ahí estoy con todo el grupo de los protestantes denunciando, digamos. Pero llega un punto en que no puedo seguir con la protesta, como quien diría. ¿Por qué? Porque ya se protestan cosas que me parece que no tiene sentido protestar. Pero ¿qué pasa? Después, cuando el protestante dice ciertas cosas de la Biblia, en una dogmática un poco más cerrada,
le veo la misma crisis que tiene el católico. Vos fijate que en el último video que hizo Jonathan grabado, tilda a Pacheco de papista. Porque las mismas herramientas hermenéuticas que utiliza para darle la infalibilidad papal, las utiliza para darle infalibilidad a su interpretación. Entonces, terminás fundamentalizándote. Entonces, me parece que el equilibrio es justamente salir del fundamentalismo, tanto de un lado como del otro.